¿Qué tal amigos de Ingeniería en Directo? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estamos con una nueva estrella, una estrella de la ingeniería. Estamos trayendo diferentes ramas de la construcción. En el capítulo pasado vimos al ingeniero David Cervera, que se dedicaba a vías terrestres, hacía vialidades y todo el rollo. Hoy estamos con un ingeniero. Él es un ingeniero con maestría en Ingeniería opción Estructuras. Él es el ingeniero José Alberto Gamboa Villegas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien. ¿Nervioso? Poco. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Es de los primeros. No hay muchos capítulos de ingeniería. Es una de las materias que más coco me dio. Bueno, no es una materia como tal, es un área, ¿no? Es el área de estructuras. Pero cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu carrera, no? Ok, mira. Primero vamos de lo general. Ajá. La ingeniería civil tiene una especialidad en que es las estructuras, ¿no? ¿Y qué hacen un ingeniero estructural? Pues analizar, diseñar las estructuras de las diferentes infraestructuras que ven en la ingeniería civil, ¿no? Y asegurarse de que sean seguras y eficientes. Básicamente es eso. Ok. En el programa anterior igual le dijimos a Cervera, tú eres ingeniero civil. ¿Es correcto? En la definición, lo que pasa es que cada área, todos son ingenieros civiles, pero podrían tener una definición un poco diferente porque están en otra área de la ingeniería civil. Con tus palabras, en tu definición, ¿qué es un ingeniero civil? Bueno, es el encargado de desarrollo de infraestructura para la civilización, así de simple. Por ejemplo, en tu área, ¿qué es estructuras? Bueno, es una rama de la ingeniería civil que se encarga de la estructura de esas infraestructuras, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ir avanzando un poquito. ¿Por qué te dedicaste a estructuras? ¿Qué edad tienes tú, ingeniero? 35. 35 años. ¿Te graduaste hace cuántos años? Como 2012. 2012. De la carrera. Eres de la famosa Facultad de Ingeniería de la UADY. Es correcto. A ver, sin entrar en controversia, ¿qué es mejor, UADY o TEC? No es cierto. Me van a odiar, amigos. No es cierto. Pero explícame, a ver, tú estudias una maestría en Ingeniería opción Estructuras. Uh-huh. Realmente, ¿qué es lo que ves en la maestría? Pues te diré, es un poco más, digamos, más a fondo de lo que se ve en la carrera. Uh-huh. En la carrera vemos, como bien te dicen al principio, es como que una noción muy general de todo lo que hay en ingeniería civil. Por eso es que ves hidráulica, estructuras, diversas áreas, ¿no? Y ya si te metes en lo que es la especialidad, vas a ver un poco más a fondo de dónde vienen aquellas fórmulas de reglamentos, de las teorías que se aplican a todas estas fórmulas también. Básicamente es eso. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, yo me gradué en el 2013, más o menos estamos por allá. Sí, un año. Un año. En las materias más difíciles yo realmente sí en un momento pensé dedicarme a estructuras, porque admiraba mucho a mis maestros. O sea, yo de mis maestros veía que no sé si era ¿cómo te lo puedo decir? Sentía que eran que los más chéveres, o sea, como que los más inteligentes, no sé, esa impresión me daban ellos. Entonces decía, a ver, yo quiero ser como ellos, ¿no? Me gustaría llegar a ese nivel. Pero veía las materias que daban y estaban difíciles. Dije, no, ¿sabes qué? Sentía que si me ponía a esforzarme, lo podía lograr. Pero luego retroalimentarme, dije, no me quiero dedicar a estructuras, prefiero emprender el negocio de la construcción, otra cosa. Pero sí, por eso yo quería estudiar eso. ¿Tú por qué decidiste estudiar ingeniería estructural? Bueno, esa es una historia curiosa. Pues así como tú, yo batallaba con algunas materias y resulta ser que existe un despacho de estructuras. Uno de los socios es amigo de mi papá. Okay. Entonces digamos que caí ahí por... Como practicante, algo así. Como practicante, sí. Inicié en, digamos, 9º semestre. Digamos que ahí me inicié. O sea, ahí me formé como dibujante, y poco a poco me fueron soltando que, oye, calcúlame esta viga, que no sé qué. De repente ya, oye, toma este proyecto. Y al principio sí era así como,
espérate, ni siquiera me he titulado, que ya me están dando un proyecto, ¿no? Ujú. Y pues es ir agarrándole la práctica y Ok. y los pasos te los enseñan ahí en la empresa. Ok. Ahí fue, digamos, donde me fogué. Es la empresa de RPG, puedo decir los nombres, ¿no? Sí, 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 Para mi adelante. gusto, la mejor empresa Sí. de diseño estructural. Este, Ahí tuve mi mentor, el ingeniero René Castillo. Su socio es el ingeniero Germán, que es el amigo de mi papá. Ok. Entonces, digamos, ahí caí. Terminando la carrera, seguí trabajando con ellos hasta que decidí, pues, enfocarme un poco más en eso. En el 2014 ya me metí a la maestría. Eh, como es tiempo completo, ya no podía seguir trabajando. En el 2016 ya terminé la maestría y pues emprendí. Ah, de plano, terminaste la maestría solito. ¿Te saliste de donde estabas trabajando? Sí, estoy buscando trabajo, pero ahí los sueldos eran un poquito bajos. Ok. Entonces, decidí emprender. ¿Hace cuánto? ¿Qué año era? ¿Cuántos años emprendiendo tienes? Como unos 6 años 6 años. aproximadamente. Ok. A ver, por si no están entendiendo, a la gente que no sabe nada de ingeniería, porque a veces me han dicho, por ejemplo, tú que eres ingeniero, calcula esto. Y en su momento, en alguna materia lo llegué a ver, ¿no? Pero no es que yo me dedique a eso, hay especialidades, ¿no? Entonces, un ingeniero estructurista, vamos a ir para allá, ¿no? Sí, específicamente, es el que te da los cálculos para poder formar una estructura como tal, lo dice su nombre, ¿no? Llámese, me estoy adelantando al podcast, Ujú. cimentación, llámese columnas, llámese vigas, llámese losas, llámese para formar un edificio o cualquier tipo de construcción, ¿no? ¿Es Es correcto? correcto, es correcto. Ok, Todo lo que es la obra negra requiere un diseño, un diseño estructural. sobre todo para optimización y seguridad. A ver, ¿por qué se debería desarrollar un proyecto estructural? Porque una persona común y corriente, porque la gente, no sé, que se dedica a construir, es muy difícil que contrate un ingeniero. Hablemos de proyectos medianamente, no sé, un segundo piso, una ampliación, una cocina, remodelación. Normalmente contratan a su albañil de confianza, ¿no? Al recomendado, ¿y conocen al albañil? Sí, lo contratan y todo. Si contratan a un ingeniero, pues qué bien, ¿no? Pero que contraten a un estructurista para hacer el proyecto de remodelación es muy complicado. De verdad, de las construcciones que he hecho, muy pocas veces me autorizan esa labor. Normalmente yo lo subcontrato y no se lo cobro al cliente porque protección de mi obra, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, haces bien. Siempre que hay una remodelación, no sabes si vas a demoler un muro y ese muro sirve de algo, ¿no? Es importante estar seguro de que lo que estás haciendo está bien. Hay proyectos que a veces no lo ameritan. Entonces como que no se aprovecha tanto o sea, mis servicios. Pero en general, cuando va un constructor y analiza, hay que demoler esto, hay que crecer estas zonas, él ya sabe que necesita apoyo de un técnico en esa área. Ujú. Y generalmente de ahí vienen muchos clientes. Ok. Pero ¿cómo es el proceso? Haz de cuenta. A ver, yo te contrato a ti, ingeniero, vas a mi casa. ¿Tú qué haces en mi casa? Cuando vas, ¿qué es lo que tú realizas para que me puedas decir, sí, sí, tu casa no se va a caer, construye un segundo piso o tienes que hacer esto? Bueno, primero necesitas un levantamiento. Ujú. Conocer las direcciones de losas, cómo están tus muros. Y segundo, necesitas saber cómo es tu proyecto a futuro. Ajá. Haces un cruce y ves dónde necesitas reforzar. Llámese vigas, columnas o, o tal vez tu proyecto no es viable. O sea, Puede pasar, ¿no? desde ahí sí puede pasar. Desde ahí yo puedo hacer ese cruce y decirte, ¿sabes qué? No es viable tu proyecto o te va a salir muy caro. Desde ahí siempre hago un análisis previo antes de dar un presupuesto de los servicios. Ok. En el proyecto te arroja
qué es lo que necesitas hacer para llevar a cabo la construcción que quieres realizar, ¿no? Sí, claro. Como te decía, siempre hago un cruce, ya sea una remodelación o un proyecto nuevo. O sea, primero le doy un vistazo y digo, bueno, este puede ser de este tipo, de estructura, puede ser otro tipo. Y le digo al cliente, oye, ¿cuál va a ser? Porque tal vez son dos diseños diferentes, vas a trabajar doble. Entonces de ahí depende de cuánto le vas a cobrar. Entonces haces un análisis ahí de su estructura. Bueno, ese es un punto, ¿no? Que viene cayendo como que en la complejidad del proyecto. ¿Qué tan complejo es? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Digamos, el tamaño igual del proyecto influye un poco en el presupuesto. Todos esos factores los cruzo. Eso nadie me lo enseñó, ¿no? Yo lo voy aprendiendo, ¿viste? Y con base en todo eso das un presupuesto. ¿Cómo fue? Mencionas ahorita, nadie me lo enseñó. ¿Qué tanto ves en la escuela y qué tanto ves en la calle? O sea, ¿realmente sí aplicas al 100% todo lo de la escuela o en la calle te No, fogueas? es foguearse. ¿Cómo? O sea, explícame ese proceso. O sea, de todo lo que he aplicado ahorita en la prestación de servicios estructurales, digamos, lo aprendí en las empresas donde he trabajado. O sea, ¿qué tanto he aplicado de lo de la escuela? Pues digamos, tienes la base, pero muy poco. Digamos, un 30%. Un 30% hasta de la maestría. Sí, digamos que sí. ¿Por qué crees que sucede eso? O sea, porque lo he escuchado muchas veces, no solamente en ingeniería, en muchas carreras. ¿Tú consideras que el programa estudiantil de la carrera carece de algo o por qué sucede? Carece de aplicación práctica. ¿Qué te hubiera gustado tú en su momento haber estudiado o que esté en el plan de la escuela? Bueno, que tal vez te asignen un proyecto real. O sea, que se vaya a construir y realmente necesites meterle coco y tal vez cruzarlo con algún cliente. Uh-huh. Porque muchas veces, es una tarea. Lo haces lo que te dé y ya. Pero en la realidad es que no pasa así. Okay. O sea, tienes un proyecto que está valorado por un cliente, por un diseño de un arquitecto. Entonces ahí tienes que cotejar muchas cosas. Puede ser conservar a veces lo que rige casi siempre es la estructura, ¿no? Pero ver de qué manera a veces darle el gusto al cliente Claro. de tener ahí sus detalles finos. Pero hay veces que el cliente tiene mucho dinero y no le interesa la optimización, quiere diseño. ¿Ha tocado de esos igual? No, por ti no te detengas, tú que no se vea la viga, que no se vea la columna, ¿no? También hay ese tipo de diseños, terminan siendo obras muy costosas, pero finalmente quedan bien, ¿no? Sí, claro. Ok, sigamos. Mira, yo estoy viendo cada rato mi chafalario porque en la escuela los ingenieros creo que estamos acostumbrados a los chafalarios, ¿no? ¿Lo sigues aplicando tú? Los exámenes eran a libro abierto, eso es... Sí. Porque es algo práctico, no es algo así que te lo tengas que saber de memoria. Claro, es información que no necesito en mi mente. Exacto. Mejor aquí en un papel. Ok, ya mencionamos optimización. Errores. Me estabas mencionando que con base a la práctica te has fogueado y has aprendido. ¿Qué errores se cometen en un diseño estructural? Pues mira, hay varios ejemplos ahí. Tú te recordarás de uno, creo que tú me hablaste. Ajá, a ver cuál. No, a ver, un cliente quiere hacer su cochera, contrata a su albañil y el albañil le dice, pon este tipo de losa. Y a las 2 semanas su losa ya está pandeada. Ah, ok, ya recuerdo cuál. ¿Qué falló ahí? El diseño de su losa, de vigueta y bovedilla. Ahí lo tenemos en una simple tabla que mucha gente no entiende, pero es muy sencilla. Es sencilla. Sí. Es como un manual. Sí. Bueno, recordando, porque estábamos hablando de un video que lo voy a poner aquí para que se lo quieran ver. Hay un video de eso. Fuiste tú a la obra conmigo. Sí, claro. En esa obra, como tú dices, un cliente me habló a mí y me dice, oye, fíjate que mi losa está pandeada. Yo no soy ingeniero estructurista, pero tenía un criterio. Yo creí y dije, es un tema de materiales, mala selección. Dije, bueno, no me compete a mí, voy a llamar a un especialista, te llama a ti. Y me dice tu conclusión y todo, y llegaste a la misma conclusión ya estipulada y todo el rollo. Ahí fue un tema de que utilizaron mal la bovedilla. La viga estaba bien, la bovedilla estaba mal. Y
ahí viene la lógica. Cualquiera diría, porque en el proyecto decía que la bovedilla tenía que ser más grande y más pesada. Pero está chingón como la ingeniería te dice que lo hagas contrario a tu lógica. Porque le vas a meter más peso. ¿Qué dice tu lógica, no? Que más peso va a bajar más. Pero no, al contrario, si le metes más peso, pero es un peso en diseño. Tiene más peralte la parte de concreto y hace que y hace que la losa no se pandee. Exacto, en conjunto el mayor tamaño le da mayor resistencia. Uh-huh. Está súper chévere eso, o sea, está genial porque se le hizo ver al cliente. Y habían dos opciones. Ahí se le dijo al cliente, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Destruir mi losa y volver a hacerla? ¿O reforzarla? Y sacamos un proyecto donde el refuerzo era una viga al frente, una viga intermedia con sus columnas, o sea, un relajo, apuntalar toda la losa, mucho trabajo y al final se llegó a la conclusión que costaba lo mismo. La verdad, no sé si el cliente, porque ya ahí quedó, o sea, con él perdí contacto de que ya no me dio el trabajo, no sé si lo hizo, no sé qué hizo el cliente, pero daba lo mismo. ¿Tú qué hubieras decidido? Si hubiera sido tu casa, imagínate. ¿Qué hubieras hecho? Yo creo que tirarla. ¿Tirarla y volver a hacerla? Si costaba lo mismo, sí. Pero fíjate, bueno, volviendo al punto, si hubieran contratado a un ingeniero, o sea, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, muy seguramente el diseño hubiera estado bien y no hubiera un sobrecosto de refuerzos, de daños, ¿no? Yo creo que es cultural, no sé, o sea, yo hasta que estudié ingeniería intento cambiar esa forma de pensar de las personas que me rodean, por lo menos a mi círculo cercano, intento decirles eso, ¿no? Contrata a un especialista, tanto los doctores como los arquitectos. Mucha gente no contrata a un arquitecto, se les hace como que un gasto innecesario, pero no, o sea, el arquitecto te va a entregar un proyecto optimizando espacios, considerando ventilación, considerando iluminación, considerando muchas cosas, que tengas un confort muy chévere en tu hogar. Sí, funcional, totalmente. Funcional. Y el ingeniero te va a dar la seguridad de tu obra muchos años. Es muy difícil que una obra se caiga. Un albañil sí puede pasar y he visto que se caen algunas. Hablemos de lugares Yucatán, porque no es sísmica. Pero pudieran tener una obra de muchos años y luego a los 5 años tiene un chingo de grietas en toda la casa. Entonces, pues como consejo a la gente que nos está viendo, por lo menos que tomen el tiempo de tomar un presupuesto para que vean que en la inversión inicial, que podrían ser, ¿cuánto cuesta un proyecto de una casa residencial, más o menos? No sé, un ejemplo de tu valor, de los que siempre has cobrado, no sé. Una casa mediana, no sé. En el 2 niveles, gama media. Te voy a dar un rango, no sé, rango. Entre 20,000, promedio por ahí va, unos 20,000 pesos. Si es muy chica la casa y está bastante modulada, como a mí me ahorra tiempo, pues yo lo impacto un poco en el presupuesto, o sea, les cobro un poco menos. Ok. Como 20,000 pesos, más o menos. 15,000 por ahí. 15,000 a 20,000 pesos. Realmente, imagínense, creo que no me acuerdo cuánto era el presupuesto, pero un techo, una losa, un porche. El porche medía creo que 6 por 6, como 40, 36 metros cuadrados de losa por ahí. ¿Cuánto dinero es? A comparación con un presupuesto de 20,000 pesos que te da la seguridad, la certeza de que tu obra está garantizada para durar y dar la seguridad que se necesita. Pues no hay comparación, ¿no? Pero sí es un tema cultural, yo creo. No sé si en otros países, creo que Latinoamérica en general, ¿no? Sí, claro. O sea, ten en cuenta una casa de 3 millones y es un presupuesto similar. O sea, es casi nada. Nada, no es despreciable. Un proyecto arquitectónico. En general, todas las ingenierías que se necesitan para construir una casa, más o menos, como ¿cuántas son? O sea, ingeniería estructural, hidráulica, sanitaria, eléctrica, el arquitectónico, que son tus plantas, cortes, ejecutivos, todo eso. Te vas a gastar, suponiendo que es un proyecto de 3 millones, no sé, una casa de 2 millones, no sé, por ahí. 100,000 pesos, tal vez. Por ahí. Es considerable, pero no es tanto, un 5% tal vez de la obra. Entonces,
vale la pena. O sea, tienes la garantía de que todo va a quedar bien. Porque a largo plazo vas a gastar mucho más dinero, ¿no? Sí, Por eso contratan al ingeniero definitivamente. Gamboa, ingeniero estructurista, a Mérida Yucatán. ¿Cómo te va tu empresa? Tienes tiempo emprendiendo, 6 años, ¿no? 6 años. Actualmente, ¿cuál es tu fuerte? ¿A qué te dedicas? Te diré que el 80% de los proyectos que llegan son casas residenciales. Ok. El otro 20, Ujú. plazas, pocos edificios. eh, en general eso, plazas, edificios, casas residenciales. ¿En casas residenciales son ampliaciones o nuevas? Nuevas y remodelaciones. Muy pocas remodelaciones ¿Cuál es más complejo? ¿Una casa nueva o una casa en remodelación? en remodelación. ¿Por qué? Tienes que ir a visita, ver en qué estado se encuentra lo que existe, hacer el cruce que te comentaba. Es un poco más Ujú. complicado. Que eso impacta ahí en el presupuesto. O sea, les cobro más a los... Claro, A las la visita, remodelaciones. gasolina, Sí. tu botana en el camino. Si es todo nuevo, pues... No sales de tu oficina, Exacto, lo no proyectas, sales. ¿no? Exactamente. Y Ok, pues puedes proponer todo. O sea, desde cero. ok. Oye, un tema, cuando son remodelaciones, ¿te han hablado por temas de grietas? Sí. Tienen dictámenes igual. O sea, es otro... ¿En la carrera ven ese tipo de problemas? No. ¿Cómo llegan Ah, a la A conclusión? mera teoría vemos que... Ya actualmente tú sabes leer grietas. Sí. Así se le dice, ¿no? Leer grietas. Sí, es como una lectura, digamos, de acuerdo al comportamiento de las vigas o columnas. Ya sabes qué tipo de grieta tiene. Entonces ves y analizas y más o menos ves. Ya determinas de por qué se debe. Ok. ¿Qué tipos de grietas son las más comunes en una casa? Porque, vela mencionando porque voy a poner un ejemplo, una imagen. En una casa, a Ajá. ver, por ejemplo, tienen una viga muy larga, un claro, como una ventana, digamos, ponle 5 metros, pero su cerramiento o su trave es de 15-20 centímetros y se le forman grietas perpendiculares al plano, ¿no? Esas son grietas de flexión, Ok. ahí las podemos ver claramente. Grietas de flexión, si tenemos como que grietas en diagonal, puede ser un asentamiento en los muros. La grieta en X, ¿dices tú? Sí, En los muros. en muros son asentamientos, Ok. no hay de otras. Por ejemplo, si hablamos de la misma viga que te comento y tiene una... En la mera arista tiene como que la grieta, a veces es falta de recubrimiento en el acero. Ok. Entonces todos esos detallitos ya. Fíjate que mucha gente ve como grietitas y se espanta y quieren hacer algo. ¿Cuál es la diferencia entre una grieta y una fisura? Son sinónimos, no hay diferencia. ¿No hay diferencia? No hay diferencia. Bueno, no que yo sepa. Yo pensaba que era por el espesor. Una fisura es superficial y una grieta ya es como que más estructural. No. O sea, puedes hablar de una grieta pequeñita, una grieta muy abierta. O sea, ¿Cuándo consideras que una grieta ya es alarmante y necesita atenderse? hay ahí sus medidas. ¿Qué te puedo decir? 1 milímetro. Sí, ya es demasiado. 1 milímetro ya es mucho. Sí, o sea, ya ves. O sea, que veas hacia el otro lado de la estructura o nomás que... No, la apertura de las grietas, hay un reglamento ahí que te dice cuánto es lo permisible. Lo ideal es que en una estructura funcional, o sea, esas grietas sean imperceptibles. ¿Y cómo se reparan esas grietas? Bueno, ahí si son de flexión no hay mucho que hacer. Ok. Si las resanas a lo mejor vuelven a salir. Si vuelven a salir es porque el movimiento sigue aumentando. Es que depende, si es una viga que tiene carga meramente estática y no hay mucho movimiento, a lo mejor ya no vuelven a salir, pero si hay cierta vibración, muy seguro vuelven a salir. Fíjate que mencionas vibración. He ido, digo, no he hecho el análisis, pero he ido, no sé si ustedes también han ido a alguna plaza que es muy grande, tienen, ¿cómo se llama el sistema? Que son vigas, como los estacionamientos de las plazas. Pues son marcos rígidos. Bueno, tienen ese sistema y te pones en la plaza y sientes como vibra. Ujú. ¿Eso es normal? También hay como que vibraciones permisibles, pero no se deberían sentir tanto. En algunas plazas si se siente, es incómodo y queda fuera del rango del servicio de la estructura, entonces no es normal. O sea, no debería sentirte inseguro de que vibra
estructura. Tiene un nombre eso, inseguro, tiene Sí, en cumplir los requisitos de resistencia y de servicio. Ok. En los requisitos de servicio cae las vibraciones que no deben haber. O sea, debe de haber, pero que no se sientan. No se sientan. Y en las plazas sí se sienten. Sí. Específicamente hablo de Plaza de las Américas de Mérida. Se siente, no sé, en cierto horario, cuando hay mucha gente, Casi no voy ahí. se siente muy, muy gacho y dices, no sé, nunca he presenciado un terremoto. Ujú. Y vamos a llegar a esos temas. Pero yo creo que a gran escala algo así se debe sentir. Nunca lo Sí. sentí. Horrible, o sea, se siente... Un pequeño mareo, tal vez. Se siente feo. Ok, vamos a seguir avanzando. Mencionamos temas de autoconstrucción. De que la gente contrata su albañil y todo eso. ¿Tú qué piensas de eso? Es un riesgo. Deberían contratar un Saquemos ingeniero. de contexto esa parte de que crea a la gente que estamos lavándoles el cerebro para que nos contraten. Haz de cuenta que no eres ingeniero. ¿Por qué tú considerarías o por qué aconsejarías a la gente eso? Por calidad también. O sea, no es lo mismo un albañil que un supervisor de obra. Puede ser un residente ingeniero civil que te va a cuidar los acabados, ¿qué más? Calidades de La los calidad, materiales. sí, la supervisión, el control de la obra, ¿no? Sí, el control, tiempos, economía. No es lo mío tratar con un albañil de cuánto más cobra, que a lo mejor ya el ingeniero te da un presupuesto ya cerrado y ya tienes el límite, ¿no? En cambio, el albañil, faltó esto y nunca inflar. nunca vas a saber cuánto fue al final. Fíjate que hoy platiqué con un albañil. Justo hoy me pasó. Fui a ver un herrero y estaba platicando con un albañil. Y le dice, oye, me acerqué a ver qué tan de chismoso que estaban platicando. Y estaban platicando de que al albañil le cayó una chamba y que iba a techar un porche de casi 6 metros. Y que le iba a poner... Dijo, voy a hacer mi viga. Iba a ser, ve como, o sea... Yo me acerqué porque escuché que iba a hacer 4 vigas. 2 al frente, 2 a los lados. Para que cargue la losa completa. Ok. Llegar le dije, ¿qué vas a hacer? Le dije, me acerqué y le escuché, ¿qué vas a hacer? Es que voy a hacer un segundo piso. ¿Pero cómo vas a cargar? Es un porche, van a ser las 4 columnas. Voy a hacer 4 vigas. Y ahí hago un cuarto arriba. Y le expliqué, ¿cómo vas a techar? Con viguete y bovedía, sí. Estás, te has sobrado 2 vigas. Le dije, no necesitas 2 vigas. Oye, pero para los otros muros, pues le metes aquí doble viga o no sé, para... O sea, le expliqué, ¿no? Y me dijo, yo ya lo hice. Una vez hice una chamba que al frente tenía 4 vigas, 4 varillas de 3 cuartos con estribos de 3 octavos. Acá 20. Con eso así lo voy a hacer, me dice. ¿Y cuánto medía la que hiciste? Le dije, como 4.50. Pero esta mide casi 6 y aguanta, me dice. Pero ¿cómo lo sabes? Sí, los albañiles son muy dados a hacer eso, de que ya trabajaron en una obra que a lo mejor sí estaba diseñada y quieren aplicarlo. ¿Y qué pasa eso? Que dicen, es 1 metro más, 2 metros, no pasa nada. Sí, se empieza Pero luego sí pasa. Sí, se empiezan a gritar. O sea, yo he visto esa, o sea, es increíble porque le empiezan a hacer remedios al trabajo que se hizo mal desde un principio. Y es peor. Le empiezan a poner más carga, más mezcla. Le ponen el calcreto, el entortado, como le llaman a otros lados. Y más baja. Más. Y empiezan a... ¿Qué va a pasar? Digo, no hablo de ese albañil. No sé si le pasó alguna vez a él. Pero el albañil se va. Se va, no tienes ni un contrato, no tienes nada, sabes quién es, no le pides su INE, nada. Sí, el cliente se va a comer la bronca después. Exactamente. Sí. Y buscar quien rompa los platos rotos. Sí. Quien repare, perdón. Así es. Sí, por eso te digo, es un riesgo. Igual y está el otro lado. O sea, estamos a un lado del riesgo, pero a lo mejor el albañil es un poco miedoso y le mete columnas enormes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el cliente está pagando de más porque son columnas que pueden cargar un edificio y no eran tan necesarias, ¿no? Y se ven muy feas a veces. Se ven muy feas. O sea, es gastar el dinero a lo tonto. O como ellos que están haciendo las 4 vigas perimetrales. Exacto. No tiene chiste. O sea, no tenía función. Entonces ahí puede haber un ahorro. Sí, claro.
O sea, lo que te iba a costar tu proyecto de, no sé, ahí te vas a gastar en 2 vigas de 6 metros cada una. Es correcto. Una lana. Bueno, vamos a empezar a hablar del diseño estructural. ¿Cómo se hace un diseño estructural? ¿Qué es lo que valoras para poder hacer un diseño estructural? Regreso al tema de los sismos y los vientos. ¿Por qué es importante considerar esos eventos? O sea, si quieren nos vemos acá en la región, no hay sismos, ¿no? Uh-huh. Generalmente hay huracanes cada 10, 15 años. Entonces las estructuras, sobre todo las altas edificios, tienen que tener un cierto análisis por viento. Las casas, te diré que a menos que sea muy esbelta, no la va a mover el viento, pero... ¿Qué le llamas esbeltas? Quiero utilizar términos que la gente entienda. Con dimensiones muy largo, angosto y muy alto. Ok. Es digamos un espectacular. O sea, es algo que el viento impacta y necesita un diseño por viento. ¿Qué otro puede ser? Por ejemplo, las country towers son muy esbeltas en un sentido y pues muy altas. Okay. Te diría en casas habitación, en muy pocas he hecho la revisión por viento porque pues tienen una cantidad de muros que funcionan ayudan a rigidizar la estructura, entonces no es necesario. Pudiste hacer el análisis, pero al final vas a llegar a la conclusión que ya sabes, ajá, que sí aguanta, ¿no? Es correcto. Ok. Y en temas de sismos, bueno, eso se lo aplica generalmente en el centro del país. Ahí pues es más, bueno, es prácticamente seguro que lo tienes que hacer porque ya viste que había un sismo y se caen edificios completos y pérdida de vidas. Es muy necesario realizar los análisis. Es un requisito. En esto que te voy a platicar, creo que está la importancia del análisis estructural. ¿Por qué algunos edificios en los sismos se caen y otros no? ¿A qué consideras que se debe? Bueno, hay edificios que ya han sido impactados por un sismo. Quedan sentidos, digamos, poco débiles. Ya con los últimos sismos terminan de caerse. Puede ser que tengan un mal diseño, sean nuevos, tengan un mal diseño y se caigan. ¿A qué le llamas mal diseño? Bueno, entrando un poquito en temas de sismo, lo que se procura en un diseño sísmico es que la estructura sea un poco dúctil, que tenga cierta flexibilidad. Eso permite que el edificio absorba un poco del movimiento del sismo y no se caiga. ¿Qué pasa a veces? Que la estructura es muy rígida. Entonces es tan rígida que cuando falla algo se rompe. Es súbito la falla. Entonces se buscan fallas dúctiles que dé tiempo que la gente pueda salir del edificio. Eso es algo de los temas que me acuerdo en la facultad. Yo sí, ahorita sí comprendo la deductibilidad, que sea frágil, que sea, sí lo entiendo, ¿no? Pero una persona tal vez, me costó mucho trabajo entenderlo en su momento. Que sea dúctil, que sea frágil. Por ejemplo, cuando son dúctiles, normalmente son edificios de estructura metálica, ¿no? Sí, también puede ser de concreto. ¿Y cuándo ocurre más la falla frágil? Pues puede fallar en cualquiera prácticamente. En cualquiera. O sea, dependiendo el diseño, te digo, puede ser. Yo quiero tocar temas de estructuras. ¿Deberíamos nosotros utilizar el procedimiento para sismos? Nosotros no lo hacemos. Normalmente, regionalmente no se hace porque no hay sismos. Pero deberíamos. Para una casa habitación no aplica. En los edificios grandes se hace. Pudieses considerarlo. Recuerda que en el 2017 hubo una ligera vibración aquí en todo el estado del sismo que llegó hasta acá. Uh-huh. Entonces sí te diría que en edificios altos tal vez sí pudieses considerar un pequeño... Bueno, de hecho el reglamento te dice que estamos en una zona de baja sismicidad, pero ahí te da un coeficiente de diseño. Ahora, vamos a empezar a definir todo lo que el análisis estructural va llevando. Empecemos con la cimentación. ¿Cómo tú escoges un tipo de cimentación? Primero la ubicación del proyecto. Ajá. Si estamos en Laja, bendita Laja, vamos a hacer mampostería, sí o sí.
recientemente tuve una llamada ahorita que el terreno estaba muy hundido, entonces iban a rellenar. Entonces ahí ya tenía que aplicar una diferente cimentación. Iban a hacer zapatos corridos. Entonces ya dependiendo de las necesidades del proyecto, te diría que cambia el tipo de cimentación. Digamos que la básica es cimiento de mampostería de piedra. Aquí en la región. Aquí en la región. A lo que quiere llegar es con quién estás de la mano para tomar la decisión de la cimentación. Porque igual yo quiero ligar todo. Quiero que se den cuenta que todo está ligado. Yo creo que con el de mecánicas de suelos. Ah, sí, claro. Estudia el suelo, la resistencia del suelo, y te va a dar los datos para que tú puedas hacer tu cimentación, diseñarla, ¿no? Es correcto. Tú podrías diseñar cualquier tipo de cimentación para cualquier tipo de suelo. O sea, la mampostería se puede utilizar, por ejemplo, en el centro del país o otro tipo de suelo. Sí se pudiese, pero dependiendo del tipo de suelo, te Ajá, dice parece más óptima, ¿no? si puedes o no. Incluso el que te hace el análisis te recomienda qué tipo de cimentación debes utilizar. A veces llegan proyectos de Playa del Carmen, Cancún, y debido al que están en zona un poco arenosa, te dicen, no, ¿sabes qué? Pilotes. Es otro tipo de cimentación. Ok. Ándale, vamos a ir por ahí. Si es arena, ¿qué tipo de cimentación es la que se debería utilizar? Puede ser cimiento de mampostería, zapatos corridas, todo depende de la intensidad de la carga que vayas a aplicar en el terreno. Supongamos digo, la mayoría de la gente que me ve, no creo que un ingeniero esté viendo este video, pues que lo haya, pero la gente que va a construir su casa 2, 3 niveles en la playa, por ejemplo. Mampostería, ¿y qué o profundidad? Cimiento. Generalmente tienen que llegar a conchuela. Okay. O a veces el constructor dice, no, da muy profunda la conchuela, nos va a salir muy caro. ¿Qué podemos hacer? Existe también algo que se llama mejoramiento de suelo, que consiste en excavar, rellenar con ciclopio o meramente piedras, compactar. Eso hace que el suelo por debajo, que va a quedar debajo de la cimentación, sea más denso. Eso nos da más resistencia. Y ya pues desplantar el que quieras, zapata corrida, cimiento de mampostería. Mencionas conchuela, ¿la conchuela qué es? La conchuela es un estrato de, digamos, debajo de la arena. Si tú tocas la arena está como suelta. Bueno, esa llega si es como más compacta. Tiene como las conchuelas incrustadas más compacta, entonces es un poco más duro. Entonces nos da la ventaja de que si desplantas desde ese estrato, obtienes una mayor resistencia del suelo. Ok. Me sorprendió hace un poco, bueno, no hace un poco, ahorita están construyendo el puente de Progreso y veo que están rellenando. Ah, no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿Nunca te ha tocado hacer un tipo de puente, algo así? No, puente no, hasta ahorita no. Nada. No, fíjate, puentes es una materia adicional que no vemos en la maestría. ¿Ah, en serio? Creo que solo la dan en una universidad en el centro del país, no recuerdo en cuál. Es una... Para diseñar puentes. Sí, es especial eso. Ah, ok, güey. Porque ahí cruzaron la ciénega, entonces vi que rellenaron para poder hacer las vialidades y la cimentación de las columnas y todo eso. Entonces está súper interesante. Quiero ir a grabar ahí. Está interesante. No sé qué tipo de cimentación utilizaron. Seguramente pilotes. Seguramente sí. Sí, de hecho sí están enormes, unos grandísimos. Vamos a ir a grabar. Ok. Después que tienes el diseño de la cimentación, ¿qué sigue? Bueno, empezamos mal. En el diseño estructural empezamos por las losas. O sea, ok. O sea, la construcción se empieza por la cimentación, pero en el diseño empezamos por las losas. Ok, explícame el proceso de diseño. ¿Cómo lo haces? Bueno, agarras el proyecto y digamos que las losas es algo que impacta mucho en el costo. Entonces tratas de optimizar las losas, es lo primero. Encontrar los lados más cortos para asentar las viguetas. Siempre el lado más corto. Optimizas ahí los costos. Hablando de vigueta y bovedilla. Hablado de vigueta y bovedilla. Ok. Entonces, teniendo ya tus muros de carga o tus traves, pues haces el siguiente análisis de vigas, columnas y posteriormente la cimentación. Entonces empezamos de losas y vigas, nos pasamos a columnas, muros y por último la cimentación. Ok, pero para que tú puedas escoger tus losas, hay 2 tipos de cargas. Tienes que aplicar el reglamento a cualquier tipo de losa. El tipo de losa que vayas a
aplicar. Te digo, el base es Vigueta y Bobadilla porque es el más económico. Pero hay veces que el proyecto amerita un tipo diferente o el cliente quiere un tipo diferente, sea los acero, los alveolar, por X o por Y, quieren otro sistema. Las cargas son las mismas, las tienes que aplicar. La de azotea, la de entrepiso, el peso muerto, todo eso va de cajón. No, sí, nada más quería para que la gente sepa bueno. que hay otro tipo de cargas, ¿no? Cargas vivas, cargas muertas. Sí, claro, la carga muerta, para los que no saben, es el peso propio de la estructura. Uh-huh. Y la carga viva, o sea, en su conjunto se analiza en la estructura. Y la carga viva es toda aquella que varía. O sea, mobiliario, personas andando, todo eso que es variable. Por ejemplo, he visto edificios donde hacen fiestas y colapsan. Uh-huh. Entonces, eso no estaba considerado en el diseño. Tal vez diseñen algo que sea para, pues, ¿cuánta gente va a subir? No sé, 10, 15 personas. Pero suben 100. Uh-huh. ¿Culpa de quién es? Bueno, ahí tienen que definir bien el uso del edificio. Ajá, si es una casa, sí, pero hicieron una fiesta. Sí. Y el diseño dice, por ejemplo, de carga viva. ¿Cuántas personas consideran esa carga viva? Una carga viva de una casa habitación son 190 kilos, pero por metro cuadrado. Uh-huh. Pero ahí el análisis está dado porque en un metro cuadrado no puedes meter 20 personas, ¿no? Entonces está dado como que una persona y queda cubierto. Pero hay zonas que a lo mejor te dicen, no, esto es una terraza. Pero el cliente dice, no, es que voy a construir una piscina aquí, no le voy a avisar a nadie. Entonces todo ese peso adicional no estaba considerado. Y es cuando vienen ese tipo de accidentes. Lo mismo pasa con las personas, o sea, a lo mejor no consideraron ahí la vibración y se pusieron a saltarla. Sí, es un tema. ¿Y puede pasar? Sí puede pasar. Hay una imagen que vi hace poco donde hay un balcón de un edificio. Pues es un balconcito, ¿no? Pero al que vivió ahí se le ocurrió impermeabilizarlo y llenarlo y tener su mini jacuzzi ahí. Entonces ahí la imagen dice, estoy seguro que el ingeniero estructural no pensó en que alguien podía utilizarlo así. Como alberca. Ajá. Está interesante porque si en un principio el usuario final te decía que llegas a una alberca, pues lo estructuras para que sea una alberca. Exacto. Por eso te digo, definir bien el uso. Y todo esto viene descrito en una memoria de cálculo. Porque yo como ingeniero estructurista me tengo que respaldar y proteger. ¿Qué es una memoria de cálculo? Es el reporte técnico del diseño estructural. O sea, ahí describe todo lo considerado, los espacios que están considerados, qué tipo de materiales, qué cargas utilizaste. Entonces, por ejemplo, en la terraza que te comentaba, entonces es una terraza, está considerada cierta carga viva. Y si en el futuro piensan remodelarlo o hacerlo una sala de fiestas, no sé, o sea, tendrían que reforzar y no hacerlo sin avisar, ¿no? Porque ya está diseñado de cierta manera que no pueden cambiar el uso. Uh-huh. Y si lo hacen y si ya pasa un accidente, yo ya estoy respaldado porque no lo diseñé para eso. Hay un tema que te pregunté hace un tiempo, hace como 1 o 2 meses. Yo sigo muchos TikTokers. Uh-huh. Veo uno que se llama Licantor. ¿Lo ubicas? Es un TikToker. Bueno, no sé si, creo que él lo dijo. Había que estaban mencionando de la losa de Vigueta y Bobadilla. Uh-huh. Que en toda Latinoamérica la mayoría de las personas construyen mal. Porque yo recuerdo muy bien que cuando diseñábamos en la facultad nos decían losa de Vigueta y Bobadilla simplemente apoyada. Y yo lo tomé como que estaba bien. O sea, así diseñas y así está. Y él mencionó que está mal, que la vigueta debería estar empotrada en todo el perímetro de la cadena de enrase hasta arriba. Eso, ¿cómo lo ves? Mira, pues aquí lo hacemos así porque no hay sismos, pero en zonas sísmicas sí es muy necesario uh-huh. que esté ligado a un elemento, ya sea cadena o trave. O sea, sí tiene razón, pero aquí tenemos ese beneficio que no hay sismos, entonces no pasa nada. No pasa nada. Vivimos en la gloria. Si hubiera un sismo, créeme, el 100% de las casas se cae. Es justo eso. Estábamos platicando de qué pasaría si cae un sismo en Yucatán. Sí, el 100% de las casas
se iglesias, daña, sí, todo. casas del centro. ¿Por qué? ¿Por qué las casas del centro y todas esas no aguantarían un sismo? Porque, como lo decías, es simplemente apoyado. Al haber un movimiento, ¿qué pasa? Se desliza. O sea, no tiene algo con lo que esté ligado. Ujú. No, supongo que sea un sismo muy violento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se desliga y Y cae la losa. se cae. Ok. ¿Y los que, por ejemplo, que son edificios de mampostería? Pues ahí entraríamos en temas más técnicos, pero sí se dañarían. Se caerían, tal vez. La iglesia. Sí, Ok. tal vez sí. ¿Cuál es el por qué en una iglesia? ¿Es porque es rígida? Pues no tiene acero de refuerzo. No tiene acero de refuerzo. Que lo vuelva un poco dúctil, es meramente piedra. Me sorprende, te lo juro, los procesos constructivos que antes se llevaban. Que arriba hay puras piedras. En las losas se hacen de los muros de piedra y las losas tienen piedra también. Sí. Y le ponen unas viguetillas. Pero son un montón de piedras. ¿Cómo aguantaban ese peso? Demasiado peso. Sí, ahí meramente era prueba y error antiguamente, yo creo. Sí, no sé si habían... Sí, por eso los muros, si te das cuenta, son súper anchos. De 40 para arriba. 40, Sí, 60. no, yo creo que más. Sí. Sí, incluso por afuera tienen esta especie de contrafuertes, ¿ya viste? Ujú. Sí, sí, Igual sí. de mampostería enormes en todas las catedrales. Ah, bueno, edificios muy grandes, como tú No, dices. en las catedrales. Ajá. No. Ahora hablemos de las vigas. ¿Cuál es el proceso para que calcules tus vigas? Primero ver la distribución. Haces un análisis de carga y te metes aplicas la teoría aprendida en la carrera. ¿Tú las predimensionas antes de hacer el diseño y ves si funciona? ¿O haces el diseño y te arroja las medidas? ¿O te vas con el proyecto arquitectónico? Bueno. ¿Cuál es el proceso que llevas para Es un proceso dimensionar? iterativo. Primero propones lo que por experiencia sabes que es lo menos. Ujú. Revisas resistencia. Y ya de ahí te vas. Es iterativo. Si no pasas por resistencia, le aumentas el tamaño. Revisas si el proyecto te lo permite. Vas cotejando ahí, ¿no? Ujú. Hasta que llegues a un equilibrio. A lo mejor necesitas un tamaño más pequeño, pero mucho más reforzado en acero. Todo es un proceso iterativo. Vas prueba y error. Vas Prueba y haciendo error, prueba y sí. error, prueba y error. Ok. Yo recuerdo un maestro que... No sé si te dio clases. ¿Cómo se llamaba? El que decía muerte. Julio Baeza. Julio Baeza. Me acuerdo que él tenía fórmulas. O sea, como un albañil, pero ya con título y maestría y doctorado. O sea, él decía, a ver, van a calcular una viga, pero él ya sabía qué viga pasaba. O sea, él ya sabía las fórmulas. Y qué viga y todo. Tú ya tienes ese colmillo para saber cuánto acero, cuánto no sé qué. Tengo un feeling de tamaño, pero siempre es mejor revisarlo. Ok. O sea, tú, por ejemplo, llegas a una obra y dices, más o menos con esto aguanta, como un albañil. Sí, más o menos. Sí. Si me piden un recetazo, lo sé recetar. Pero ¿Existe el recetazo? sí existe. ¿Cómo es? El famoso 10% del claro. Si tienes una viga de 5 metros, al menos tienes 50 centímetros de peralte. Al menos, dependiendo su intensidad de carga. Ok. Entonces, de ahí... Eso hablamos del peralte. El peralte es la altura de la viga. El peralte es la altura. Ok. Entonces, de base le puedes meter lo mínimo o... ¿Cuál es lo mínimo? Lo mínimo son 15 centímetros, el ancho del bloque. Ok. Y por recubrimiento de las varillas. Te he recomendado que no le metas menos. 15 por 50 para un claro de 5 metros. Pudiera pasar. Pudiera pasar. Ok, Con tus varillas ahí de media. ¿Cuántas varillas de media? Para una cochera ponle 3 abajo y 3 arriba. Si alguien quiere construir su Porsche y está escuchando esto, no lo haga así el recetazo, No. que lo revisen. Pero supongamos, ¿qué le pondrías? O sea, ya decimos 15 por 50. ¿Y cuántas varillas de media le pondrías? Métele 2 o 3 arriba. 2, 3 arriba y 2 o 3 abajo. Y ya. Con eso, Con eso te pues que evitas- aguante. Sí. ¿Qué otra propuesta tendrías? Otro recetazo. ¿En vigas de acero o cómo? O migas de acero, a ver. O sea, los que te sepas, dime, porque yo sepa qué onda. Ah, bueno, en vigas de acero, generalmente hago énfasis, es como que la mitad en concreto. O sea, si ahí tenías 50 centímetros de peralte, en una viga de acero vas a tener entre 25 a 30 centímetros. Ok. Y tiene que mucho ver el espesor del acero. Sí, tiene que ver los calibres. Ujú.
¿Cómo qué calibres son? En estructura. Bueno, ahí dependen del fabricante. O sea, hay una tabla ahí de perfiles comerciales y eliges la que necesites. Ahí vienen en pulgadas. Medidas gringas. Ok. Supongamos que ya tienes calculadas tus vigas. Bueno, ya calculamos lo que es la losa. Losa de tubería, cargas vivas, cargas muertas. Bajaste las cargas a tus traves, ya las tienes. Y sigue calcular tus columnas. Ya tenemos nuestra viga de 15 por 50 con 3 varillas de media arriba, 3 varillas de media abajo. ¿Qué sigue? ¿Cómo calculas tu columna? Bueno, vamos a la realidad contra la ficción. La realidad es haces el análisis, ¿no? Haces el análisis y en tu modelito ves cuántas toneladas tiene la columna, porque ya son toneladas, no son así, no son kilos. Claro. Entonces supongamos que cuando menos una columnita por ahí, una trave, un castillo te va a arrojar que está cargando 2-3 toneladas. Entonces tengan en cuenta eso los que se avientan así el recetazo. 2-3 toneladas es el peso de 2 vehículos. Entonces una vez que ya tienes la carga en toneladas, pues ahí no me fío. Voy a una hoja de cálculo que ya tengo preprogramada. Predimensionas el tamaño y el acero. Ok. Pero me acuerdo porque yo llegué a hacer esos ejercicios y algunos diseños. Hace cuando tienes tu viga, te da y todo el rollo, pero llegas a que te especifican que la columna tiene que ser de tales dimensiones. Y tiene que quedar bien, ¿no? Porque igual tiene que ser estético tu diseño. Entonces, supongamos que tu columna no puede ser de las medidas que te dio tu diseño. Entonces, tienes que poner una que te dieron en el arquitectónico y modifica tu viga. Y tienes que volver a jugar y ta. Sí, ahí también es un poco iterativo. La puedes hacer más grande a veces dentro del muro, o a veces se ensancha el muro. A veces me peleo con los arquitectos por eso. De una anécdota de un pleito. Es que bueno, la viga era muy grande. Está muy grande, ponle de 80 centímetros. O sea, a ti te dio 80. Ajá, una viga. Y quería una columnita de 15 por 15, pero a veces la columnita está meramente aislada. No tiene un muro que les sirva de soporte, porque no es lo mismo una columnita ahí aislada a que esté unida a un muro. O sea, un muro sí le aporta bastante rigidez. Entonces le dije, no, tu columnita no aguantar. No sé. No, ¿cómo va a ser? Y que no. Y ¿Y qué pasó? Y sí se podía, pero en acero. Le dije, ¿sabes qué? Sí se puede en acero, pero te va a dar un calibre grande y caro, y a ver si lo consigues. Creo que dio como de media pulgada. Al final no lo consiguió. O sea, intentaron buscar esa solución. Sí. Porque el dinero no era problema en su momento, ¿no? ¿Y cómo resolvieron? Pues le hicieron de concreto un poco más grande. O sea, terminó siendo como de 30 por 30. ¿Y tu viga de 80 de peralte y base de 30? Era como de 20, 25. Ok. Y 80 de peralte. Sí. Es que es sorprendente eso. O sea, a veces el cálculo te da un peralte o unas dimensiones muy grandes y tú dices... No sé si tú tengas esa facilidad o ese criterio de poder resolver antes de que llegue con el cliente o que llegue con el arquitecto. Porque si te da un peralte de 80 centímetros en la fachada, o sea, no sé, es algo antiestético, con una bigota ahí al frente. O sea, dices, no, o sea, y por una parte entiendo a los arquitectos, ¿no? Porque entorpece el diseño estructural, el proyecto arquitectónico. Entonces, tú tienes ese criterio de, chinga, me está dando muy grande, tengo que resolverlo para que sea mejor. Sí, o sea, trato de respetar, siempre es prioridad respetar ahí el proyecto. Pero para eso sirve también lo que te comentaba al revisar y dar un presupuesto. Si tienen renders, tienen ahí los cortes. Ok, sí. Entonces, yo hago como que el análisis, veo, aquí tiene un claro muy de 10 metros y tiene una viga de 20 centímetros. Imposible. Es imposible. Entonces, de ahí esos comentarios van desde el inicio para que luego no digan, oye, no me dijiste que iba a ser una viga muy grande. No, sí, trato que siempre sea claro. Desde un principio tú ves el proyecto y dices, esto no se puede hacer, eso sí se puede hacer. Esto... Es correcto. Ok.
Siempre hay ese pleito con los arquitectos. Y sobre todo ustedes. O sea, el pleito que viene desde hace años con los arquitectos, yo creo que es por los estructuristas. Sí. Los estructuristas traen ese pleito con ellos, ¿eh? Sí, el constructor pues agarra los planos y... Exactamente. El estructurista es el que le dice, no se puede hacer. ¿Cómo va a ser que no se puede hacer? Sí. Pues ese problema viene porque pues desgraciadamente no sé si en las carreras de arquitectura no les dan así como que diseñen con un criterio estructural. Uh-huh. O sea, meramente es un diseño artístico, funcional, pero a veces no consideran estructura. Me pasó ahorita que me mandaron un edificio de 10 niveles y hace cuenta es una sinagoga en el primer nivel, segundo ¿Una qué? Una sinagoga. ¿Qué es? Donde rezan los judíos. Ok. Imagínate la carga viva de ahí. Un restaurante, cuartos de habitación, pero no consideraron ninguna columna, todos espacios abiertos. ¿Y qué claro tenía? Medía como 40 metros por 18 metros. Entonces desde el principio le dije, oye, no tienes un criterio de columnas. Y intenté darle un criterio que coincida en todos los niveles, pero no fue me imposible porque o te estorbaban en la sinagoga o en un pasillo o todo esto, y le dije, ¿sabes qué? Haz tú tu criterio, después me lo das. Se tardó como 3 meses en resolverlo. En resolverlo. Está cañón, ¿no? O sea, tanto el ingeniero necesita tener un poco el criterio de arquitectónico. Que esté orientado a un criterio. Uh-huh. No que te pongan ahí una losa con un solo apoyo. Entonces mínimo necesitas ahí 2 para formar un voladito o algo. Es que sí es importante porque si es un arquitecto que está iniciando y no tienes nada de conocimientos estructurales, tu proyecto que le vendiste al cliente, que le dijiste, mira, va a quedar así, está súper chido, te dicen sí, cuando pasa a la segunda mano, que es el estructurista, te lo puede echar para atrás. No se puede. Sí, esos arquitectos terminan estrellándose por un poco de inexperiencia. Pero les pasará una vez y luego ya no les vuelve a pasar. Les pasa una vez. Pierden un cliente tal vez y no les vuelve a pasar. Es correcto. Ok. Y pues, igual sucede con los volados. Están casados con los volados, no quieren columnas. Sí. Que está chido, la verdad es que hay obras que... A mí lo que me gusta de visitar obras negras, porque está chingón ir a la obra y visitarla y ya terminada y todo, ¿no? Está chingón. Pero a mí me gusta ir y ver cómo resolvieron los temas de la estructura. Yo cuando voy a una obra y veo un volado así de 5 metros, no sé, ¿de dónde? O sea, ¿cómo está anclado? ¿Dónde está la columna? Porque a veces lo esconden. Se ve un murito y... O sea, se ve impresionante y dices, ¿cómo lo hicieron? Está súper chido. Me gusta ir a visitar ese tipo de... Sí, a mí igual cada vez que veo una obra... ¿Te puedes analizarla? Sí, puedo analizar cómo le resolvieron. Porque lo puedo aplicar. ¿Ha habido alguna obra súper compleja que digas, no puedo y la lograste? ¿O? Sí, han habido muy complicados, pero al final... O sea, yo les digo, es que no se puede como quieres al arquitecto. Y terminan colocando ahí algunas columnas o alguna trave ahí adicional que no tenían contemplada, pero... ¿Que hay algo que no se puede hacer en construcción? En general todo se puede, o sea, depende del costo. Todo. Hay muchos sistemas constructivos que hay los postensados que te cubren claros de hasta 20 metros, no sé. Así de volados. De volados no, o sea, de, digamos, de apoyos. Losas. Es como una vigueta grande, ¿no? Sí, una bigota. Sí. Ajá. O sea, puedes resolverlo con varios tipos, mezclando varios tipos ahí de materiales o sistema, ¿no? Y con eso tienes. O sea, el problema es el costo. Si el costo no es un impedimento, tú te puedes... Casi todo se puede. Todo se puede. Casi. ¿Qué ese casi qué es? Que no se pueda. Algún volado que no esté poco planeado. Por ejemplo, los volados generalmente tienden a ser vigas que se empotran en algún muro y saltan. Pero a veces no consideran ese empotramiento, lo ponen a otro nivel donde
es un ventanal. Entonces no tenemos de dónde soportar 3 metros de volado. O sea, a veces es ahí imposible. Es algo del diseño, ¿no? Cuando las estructuras ya no coinciden. Sí. Ok. A veces optamos por poner alguna estructura ligera. O sea, ellos lo quieren de losa maciza, pero Dios, es que no se puede. O sea, terminaremos poniendo unas vigas metálicas y alguna cubierta de lámina para que funcione, porque solo así no se puede. Oye, estabas mencionando de volados. Veo que muchas personas les gustan los volados y los hacen con vigueta. ¿Qué medida es la óptima para que puedas hacer un volado? Porque he visto volados muy largos de 1.5 metros con la vigueta. Una losa de 4 metros y su volado de 1.5 metros. 1 metro, o sea, está ahí depende del peralte de la losa. No, o sea, la normal, creo que es receta que tienen los albañiles. Casi 1 metro. Sí, pero me refiero a la vigueta. La vigueta que utilizan, no sé por qué. Creo que solo existe para ellos. 12.5 Uh-huh. con bobilla de 15. Es la que siempre usan. Es un recetazo así para ellos. Entonces, suponiendo que es esa vigueta 12.5 con bobilla de 15, ¿qué medida calculas tú que es el voladito que puedo utilizar? ¿Y se permite? ¿Es permitido? Sí, es permitido siempre y cuando le metes algún refuerzo. ¿Cuáles son O sea, los le refuerzos? ponen ahí unas varitas. Unos bastoncitos. Unos bastoncitos en la parte superior para que funcionen a tensión Uh-huh. y sin problema. ¿Pero qué distancia? Más o menos. Como 1 metro, te diría. Máximo. Máximo. ¿Y qué puedes poner encima de eso? Un pequeño pretil. Un muro de carga. Un muro, un no. muro de carga, no, imposible. No de carga, un muro. De una jardinera, digamos, tampoco. O sea, termina gritándose ahí en el apoyo. Se puede. Es muy difícil que colapse, ¿verdad? Pero ¿pudiera colapsar? No, Está difícil. Está difícil. Baja, nada más. Es lo chido del acero, ¿no? Que te va avisando. Es muy difícil que colapse así. Si colapsa, y vi unos memes de unas losas que colapsaron, pero no sé si son aquí en Yucatán. Lo hicieron demasiado mal para que suceda eso. Tampoco tengo muchos años trabajando en la construcción, pero nunca he visto algo alarmante así que digas. Decía mi ex jefe, para que algo colapse tiene que haber una sucesión de errores consecutivos para que algo colapse. O sea, tiene que haber un error tal vez del diseño, de la construcción, un desfase por ahí, una serie de errores que no permitan que la estructura funcione y colapsa. O sea, Okay. es muy difícil. Okay. Para eso existen los factores de resistencia. Todo eso permiten minimizar daños. Ok. Ya pasamos a la viga y ahora estamos haciendo las columnas. ¿Tienes alguna fórmula de columna? ¿Un recetazo? No hay recetazo de eso. No hay. Casi no. Se intenta que tenga las mismas dimensiones que la viga. La base para que sea estético. ¿Cuál es tu criterio para seleccionar una sección de una columna? No, ahí va dependiendo del proyecto. Ves la orientación, porque a veces, tú sabes, una columna puede ser rectangular, la puedes orientar en sentido débil o en el sentido fuerte, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es mejor analizarlo cruzando el proyecto y su resistencia. El recetazo que se echan los albañiles, ese 30x30. Esa es la que siempre usan. Sí, los albañiles sí 30x30 para cocheras, con 8 varillas de media o a veces de 3/4. Y ese a ver, 8 varillas de media, ¿está pasable? Sí. ¿Sobrado? Un poco sobrado. ¿30x30 es una buena medida? Sí, es una buena medida. Entonces, está... Muy pocas veces he utilizado este tamaño en residencias. Digo, es muy difícil cambiar esa mentalidad, pero por lo menos si algún albañil está viendo esto, que sepa que lo que está haciendo, pues... Está sobrado. Está sobrado, está bien, ¿no? Sí. Columna 30x30 con 8 varillas para un segundo piso, aguanta. Y la viga hacen la misma sección de 30x30 con 8 varillas de media, estribos de 3/8, cada 20. ¿Cómo lo ves? Sin problema. Pasa. Sí. Entonces pueden dormir tranquilos los que están haciendo este tipo de porche. Ok, la cimentación.
Bueno, la gente a veces no lo sabe que debajo de la columna existe algo que se llama zapata. Ujú. ¿Cómo calculas las zapatas? La zapata es como la columna. ¿Ves la carga que tiene? En la zapata es un poquito mayor porque consideras el peso de la columna, del dado, de los rellenos, un poquito más. Y generalmente lo que rige es el diseño va de la carga entre la capacidad de carga resistente del suelo. Entonces eso te rige el tamaño. Ujú. Básicamente es eso. ¿Y el desplante? El desplante muy importante, tiene que ser en la roca. O sea, en Aquí- esta aquí- región en la roca. ¿Y si la roca está a 20 centímetros? Se recomienda picarle un poquito ahí con la retro o manualmente para que tenga cierto empotramiento y Pero puedas desplantar. ¿cuánto consideras que...? Unos 20 centímetros o algo así. Al menos para nivelar. Porque tienes que poner una plantilla. Ujú. La plantilla es una sección como de 5 centímetros de concreto para nivelarlas. Para nivelar y distribuir bien el peso de la zapata. Ahí armas tu armado chido y ya le das su forma, ¿no? Es correcto. Aquí hay muchos albañiles que construyen, digo, en otros lugares hacen la excavación, la plantilla, mucha madera y le dan la forma bonita como está en los libros. Pero localmente tú ves cómo lo hacen. O sea, escarban, delimitan más o menos la zona, les ponen la plantilla y sobre eso cuelan. O sea, el perímetro de la zapata a veces no es uniforme. Sí, lo curan a las paredes de A la las roca. paredes de la digamos. roca. ¿Eso cómo lo ves? Es un poco antiestético, pero ¿Funciona? funciona, sí funciona. No perjudica a la No. estructura. No, te diría un poquito mejor, de hecho, porque queda completamente confinado. Ah, ok. Se adhiere y Se queda... adhiere. Y tiene mayor tamaño, supongo. O sea, Sí, es muy difícil que quede. excavan el mínimo y lo que quede es lo que rellenan. Ok, Sí, no se ve tan descabellado. ok. Bueno, pues ya tenemos nuestro edificio ya terminado. ¿Qué más faltaría? Bueno, la cimentación de los muros divisores. Estamos hablando del esqueleto, ¿no? De la estructura rígida, columnas y vigas. Normalmente aquí construimos con muros de block. Y en el centro del país construyen con muros de tabiques. tabique. ¿Por qué hay esa diferencia de materiales? Es nada más por el tema sísmico. Necesitan ahí bloques más resistentes y por eso utilizan los tabiques recocidos, me parece que son. Yo pensaba que era por tema de material. Que ahí ese material es más fácil de obtener que el de concreto. Puede ser, pero la resistencia de esos bloques es mucho mayor a los que tenemos acá. Mucho Ok. mayor. Tal vez 10 veces más. Veo que critican mucho de que los muros no deberían ranurarse. Los muros, cargadores, la estructura. Dime cuántas obras has visitado que no los ranuren. Ninguna. O sea, todas las ranuran. Todos. ¿Qué tanto afecta eso a la estructura? Eso te podría decir que sí afecta. Lo que sucede ahí es que el peso se redistribuye de cierta manera a los costados, no sé. Empiezan a trabajar las cadenas como mini traves, digamos. Ajá. Y sí perjudican el muro. Pero, por ejemplo, en el centro del país que utilizan tabique, así lo hacen. O sea, tienen que ranurar el tabique. ¿Es considerado eso? O sea, ¿se considera? En el diseño no se considera. ¿Qué solución? Porque he visto que dicen que los bajantes de 4 pulgadas, sanitarios, todo eso, debe ir fuera de los muros. ¿Qué solución le das? ¿Se le cuela otra columna a un lado? ¿O se le recubre con toda la roca? En obras he visto que lo cuelan en un castillo adicional. O sea, Ajá. sería como que lo correcto. Pero está hueco. Un poco más costoso. En realidad es lo mismo. O sea, lo más que lo hiciste intencionalmente porque está hueco dentro del muro. Ujú. Es como si lo hubieras ranurado. No tiene resistencia. Pero viene el confinamiento, digamos, del acero. Entonces eso le da cierto refuerzo. O sea, sí aguanta un poquito más, pero Ujú. está hueco. Yo tengo esa, porque no he hecho el análisis. Pero digo, ok, sí lo empotré, puse el armex, dentro del armex puse el tubo de 4 pulgadas y no se ve. Pero está hueco. O sea, Ujú. en teoría es lo mismo. No, es que como tú dices, ¿no?
Entonces sí ayuda un poco, pero igual debilita la estructura, ¿no? Ujú. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que no ranuren, pero Que estén fuera de las es instalaciones de los casi, muros. casi imposible. Imposible. Estamos hablando de que utilizan blog de concreto y tabiques. Pero en otros países utilizan... No, ni siquiera utilizan concreto. Como en Estados Unidos. Ajá. Ahí utilizan madera. Y también ahí hay otro fenómeno. Es interesante ver cómo, dependiendo dónde estés construyendo, son las normas que se utilizan para construir. Porque ahí hay tornados. Ahí también se consideran... ¿Hay alguna... Sí, me imagino que sí. Deben tener su reglamento para tornados? Para vientos. Ah, pues tienen unos sótanos, ¿verdad? De resguardo, sí. ¿Por qué utilizan madera? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? No sé. Bueno, no Nada. sé si facilidad constructiva de ahí. O tienen mucha madera. Esa sí te la debo. Oye, el tiempo de vida de una estructura, más o menos, ¿sabes cuánto es? Bueno, Vida útil. el reglamento de México te pide que mínimo sean 50 años. Mínimo. Mínimo. O sea, una estructura normal, una casa habitación. El reglamento ahí te dice 50. Puede ser un poco más, pero cambian los criterios. Por ejemplo, el reglamento de vientos de la CFE. ¿En qué cambia si vas a diseñar para un periodo de retorno, así se llama técnicamente, periodo de retorno de 50 años, te da una velocidad de viento para cualquier ciudad, pero si quieres un periodo de retorno de 200 años, te va a dar un viento mucho más fuerte para que la estructura sea aún más resistente. Ahí nada más cambia. Ok. Y pues hay estructuras provisionales, ahí te dice igual el reglamento. ¿Cómo que provisionales? Por ejemplo, una bodega, en lo que construyes un edificio, vas a construir una bodega un poco más ligera porque no va a estar ahí todo el tiempo. Entonces aplican unos criterios más leves. Tengo otra pregunta. El uso del Armex. Uh-huh. Aquí, no sé si en otros estados es común, pero aquí localmente se utiliza mucho el Armex. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Qué reglamento es el que nos rige para que podamos utilizar ese Armex? Pues el reglamento de construcciones del municipio y se avala con el del centro del país. Ahí te pide ahí un mínimo de acero en los castillos. Y casualmente el Armex cumple así al mínimo. Raspando así el mínimo. Ok. Entonces sí es válido. Sí. ¿Pero solamente para confinamiento de muros o se puede utilizar en columnas? En confinamiento de muros es esencial. O sea, de sí o sí. Uh-huh. Y en columnas ahí te diría depende de la intensidad de carga. Ahí hay otro recetazo. Ahí te dicen un castillo de Armex no más de 3-4 toneladas. Ahí va. Ok. Ya si tienes más de eso, columna. Una columna más grande. ¿Cuándo ya se considera columna? Y no castillo. Bueno, castillo comúnmente se le llama a un elemento vertical de Armex de 15x15. Puede ser un poquito más pequeño porque hay Armex de 10x10 o creo que de 12. Y una columna comúnmente ya se conoce cuando tienen que habilitar el acero. O sea, colocar varillas, forjar los estribos. Entonces, todo ese habilitado de acero ya se conoce como una columna más robusta. Pero me refería a las medidas. La mínima. No, ahí es nada más por el nombre. Digamos, puede ser de 15 con varillas más grandes que el Armex. Okay. Que generalmente yo no lo uso porque ya tienes muy reducido el espacio y a veces el concreto no entra. Yo te diría el mínimo unos 15x20, 15x25, ahí mínimo. Uh-huh. Ok, otra duda. El uso de alambrón. Igual en un video vi que el alambrón no está... no me acuerdo el nombre de la ingeniera. Es estructurista y estaba mencionando que el alambrón no se debe utilizar porque no está permitido. Que deberíamos utilizar acero de 1/4, que no es lo mismo que el alambrón. Pero en teoría como por el diámetro cumple, pero no sé si debe ser varilla corrugada. Creo que no hay comercialmente aquí una varilla de 1/4 que tenga las propiedades de las varillas comunes de FY 4200. Creo que no hay.
O sea, la diferencia entre las varillas corrugadas y el alambrón es la resistencia, atención que tienen. Ujú. El esfuerzo y fluencia, perdón. Entonces, creo que a eso se refiere. No sé de dónde sea esa ingeniera arquitecta. No me acuerdo. Pero Le voy a poner aquí para que vean. Comercialmente no tenemos aquí varilla corrugada de 1/4. Entonces utilizamos el alambrón. ¿Es permitido? ¿Lo permite Sí, el se permite reglamento? porque las fórmulas de diseño te dicen, pon aquí el esfuerzo y fluencia de tu acero, que en este caso pones el del alambrón y te da la resistencia. Todo con eso puedes diseñar perfectamente. Ok. Otra cosa, como último tip. Me acuerdo que mencionaban en la facultad paquetes de varilla. Entonces, supongamos que una persona compró varilla de 3/8 y el diseño le está arrojando que sean puras varillas de media. Ujú. Se puede utilizar varias varillas para llegar al diámetro que te está dando el diseño. Es permitido, el Sí, reglamento claro. te lo permite. Sí, totalmente permitido. Lo importante ahí es cubrir el área de acero que te está pidiendo, cubrirlo con su equivalente en varillas más pequeñas. Ujú. Hay veces que tienes que formar un paquete. Los paquetes son de 3 máximo, porque si no el concreto ya no va a tener adherencia con las varillas corrugadas. Entonces revisar ahí la longitud de desarrollo del paquete y todo eso. Pero sí es permitido. De hecho es muy común, en todas las horas a veces me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me sobró varilla y media, pero tu trave es de 3/4. Ujú. Entonces le paso ahí las equivalencias. Muy común. ¿Por qué no se puede hacer paquetes más grandes? O sea, aunque lo vibres bien, no agarra el Sabes que concreto. si tienes 4 varillas, el área de contacto con el concreto se reduce. Ya no entra bien el concreto Ya y no están entra. libres las varillas por dentro. Entonces ya no va a funcionar la adherencia con la varilla. Ok, Por eso no es recomendable más de 3. ok, correcto. De hecho yo no utilizo paquetes de 3, a lo mucho de 2 los puedes poner pegaditas, 2 varillas. Pero no paquete, ¿no? Pues 2 no forman un paquete en sí, porque están o alineadas verticalmente u horizontalmente. Ok. Y todas tienen contacto con el concreto. Entonces Ujú. no afecta. En nada, no se considera paquete. No, yo diría que no. O sea, esos detallitos trato de cuidar siempre. Por ejemplo, hay otro detallito que a veces he visto en otros diseños, ¿no? Ponen una trave de 15 centímetros de base y le ponen varillas de pulgada. Entonces, ¿qué sucede? Que el concreto ya no entra. O sea, si tú lo dibujas en AutoCAD, a lo mejor sí te queda muy al ras el espacio ¿Para qué entre concreto? para que entre concreto, pero en la realidad es que a veces Está difícil hacerlo. está difícil, a veces la varilla se curva un poquito o lo hace más cerrado, como sea. Ese tipo de detallitos trato de cuidarlos, que no hayan errores en obra. Sí, porque es difícil Sí, cuando llevar ese control. Cuando descifren la trave van a ver que abajo no llegó el concreto. ¿Cómo se llama eso cuando no se cubren bien los espacios? Segregación del concreto. No, es que se mal vibró o tal vez no entró. Pero el fenómeno que no se vibró bien no sé no recuerdo si es segregación. Bueno, ese tema, ¿cómo se resuelve? No hay una solución como tal. A veces lo que hacen es tirarle abajo, Ajá, ok, resanarlo. resanarlo. No hay una solución como tal. Pero debilita, o sea, la estructura se debilita. Sí, porque no tiene toda la adherencia la varilla que debería tener. O sea, toda la sección de la trave en sí no está trabajando como tal. Y un concreto expansivo, algo así. Nada que le pongas adicional a que se haya secado te va a dar en conjunto la adherencia que debe tener desde el principio. ¿Y si la amarras? No es cierto. Hay veces que es muy difícil. ¿Qué cosa? A ver, explícame. No, es que a veces por ejemplo, le faltó peralte a una trave. He visto esta solución, es un poco ¿Colar encima de otro pedacito? colarle encima, pero tienen que anclarle unos estribos, Como gancho, con grapas. como grapas, digamos. Amarran sus varillas y le cuelan encima. ¿Funciona? Pues he visto que sí funciona. O sea, sí funcionaría porque es el área de compresión. Sí comprime. Sí, es una solución ahí
medio complicado. Un hechizo que dicen Un los... hechizo. Ajá. ¿Pero funcional? Sí, he visto que funciona. Me sorprende mucho el diseño estructural porque pueden hacer muchas soluciones. Pueden hacer columnas colgadas. Sí. Es increíble, ¿no? O sea, está chido como... Sí, fíjate que a veces llegan proyectos para reparar estructuras. Y ahí digamos que falseo un poco. Les digo, ¿sabes qué? Soy un poco bueno diseñando, no reparando. Le digo, o sea, de esas soluciones que a veces... Porque a veces llega el constructor y te dice, es que vi que lo repararon así. Pero yo no estoy seguro de si eso va a funcionar a veces. Si no, a veces prefiero no arriesgarme y dormir tranquilito. Porque es importante lo que tú mencionas ahorita. Porque firmas. Sí, claro. Firmas... digo, si alguno se quiere dedicar a ingeniería, a estructuras, una responsiva. ¿Qué sucede si llega a colapsar alguna estructura que tú diseñaste? Y se comprueba que siguieron tus indicaciones y pasó algo. Pues supongo una demanda o algo así. Pero esperemos que no pase. Muy bien, ingeniero. Pues te agradezco mucho tu tiempo. Dijimos 1 hora y pasé un poquito. ¿En serio? Sí. Fue rápido. Fue rápido. No, si quieres abundar en otros temas, con mucho gusto. Otro día. Otro día. Tus redes sociales, tu número telefónico, ahí para que te contacten. contacten. Para que lo pongas. Excelente. Cualquier tipo de estructuras residenciales te pueden contratar, ¿no? Plazas. Y si no es en Mérida, también te pueden contratar. Sí, claro. Hemos hecho ahí Cuernavaca unas placitas, Cancún, Playa del Carmen, Campeche. Ok. Muy bien, pues hay temas que quiero platicar, pero pues el podcast así es. Quieres hablar de algo y te vas por otro camino. No Anótalos y... Aquí tengo un chafalario, pero no se tocaban todos los temas. No importa, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad estuvo chévere esta plática. Se me hizo un poco, creo que local. La plática que tuvimos como que para la gente que... de aquí. Sí, porque nos conocemos, entonces... Sí, pero me refiero a la gente que... O sea, la plática estructural que tuvimos es como que para obras sí. locales. No sé si la gente de otros lados nos pueda... le hayamos resuelto alguna duda. Pero estuvo muy chévere la plática. Te agradezco. ¿Algo quieras comentar? Nada. Lo voy a compartir para que lo vean los contratistas que conozco. Muy bien, amigos. Pues eso fue todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios si quieren saber algo aquí del ingeniero Gamboa. Pues él va a contestar todas sus dudas. Recuerden suscribirse. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en todos lados. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro podcast de Ingeniería en Directo. Bye.